Hola, ¿qué tal? Muy bien, bienvenidos a esta nuestra segunda sesión de la materia de ecología. El día de hoy vamos a hablar acerca de diferentes elementos que conforman la ecología, como los factores bióticos y los factores abióticos. Ya desde la semana pasada, y con esto hacemos un repaso de ello, hablamos acerca de que la ecología es esta ciencia que estudia las interrelaciones que hay entre los seres vivos y su medio ambiente. Pero cuando hablamos de seres vivos, pues tal vez pueda haber como una claridad de lo que estamos hablando. Ya en biología hablamos de las diferentes 5 grupos de seres vivos que hay. Acuérdense, los animales, las plantas, pero también los hongos, el reino, acuérdense que el reino, el reino de los hongos es el reino monera, eh, y también los protistas, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de seres vivos y precisamente de eso habla la ecología. Pero también aquí nos habla del medio ambiente. Entonces, el día de hoy, pues vamos a hablar de esas partes a las que nosotros llamamos medio ambientes. Dijimos así de manera muy general la semana pasada que hubo varios estudiosos, sobre todo desde el siglo XVIII, siglo XIX y por supuesto siglo XX, que le dieron un sentido a lo que actualmente es ecología, ¿no? Por ahí hablábamos de George Buffon, de Malthus, del gran Jean-Baptiste Lamarck, de estos viajeros incansables como Alexander von Humboldt, y aquí ya no los puse, pero también hablábamos de Charles Darwin y de Alfred Wallace, quienes debido a su posición económica, pues se dieron unas cuantas vueltas por todo el mundo recogiendo los diferentes tipos de seres vivos y también de rocas que hay en el planeta, y esto les permitió pues hacer algunos estudios, llegar a algunas conclusiones bastante interesantes. Y todo esto fue gestando lo que ya ahorita en el siglo XXI pues vamos a llamar ecología. También hablábamos del ecologismo, que es esta ideología que surge en nuestro planeta de pues la necesidad de cuidar al mundo que nos estamos terminando. Decíamos que desgraciadamente pues a partir de el siglo XIX, a partir del siglo XIX, empezó a haber una serie de cambios en el planeta como nunca antes se habían dado, ¿no? El incremento, por ejemplo, el incremento en la población humana, pues se ha ido aumentando exponencialmente, y esto ha traído como consecuencia, pues que vamos terminando con la materia prima que hay en nuestro planeta, y esto genera pues muchísimos problemas. Y ya para ir terminando este repaso, hablábamos de que la ecología es una ciencia que se relaciona con otras ciencias, y en ese ámbito pues decimos que es transdisciplinaria, interdisciplinaria, bueno, transdisciplinaria porque se relaciona con algunas áreas de la biología, de esta ciencia de la biología, como por ejemplo la fisiología, la botánica, la zoología y la genética, entre otras. Estos nada más son unos cuantos ejemplos, pero interdisciplinaria porque también se relaciona y se apoya en ciencias como la física, la química, la geografía, la geología, las matemáticas, la sociología también, la geografía, creo que ya dije geografía, ¿no? Entonces es una ciencia interdisciplinaria y transdisciplinaria, es decir, es una ciencia muy compleja y que pues hasta hace poco realmente los científicos se dieron cuenta de la necesidad de estudiarla en todo su conjunto, porque si intentamos
estudiar las cosas por separado, pues a veces no tenemos una visión amplia de lo que realmente es este mundo de la biología. Y digo de la biología porque, bueno, en términos generales, pues estamos estudiando esta área especializada de la biología. Ok, entonces ya habiendo señalado este repaso con respecto al tema de la semana pasada, pues vamos a pasar ahora ya a el tema del día de hoy, como les decía, factores abióticos del sistema. Y es muy importante aquí que estemos hablando de estos dos conceptos que seguro esto ya debieron de haberlos escuchado en alguna ocasión, sobre todo en sus clases de secundaria, pero si no, pues lo vamos aclarando. Vamos a tener factores bióticos y factores abióticos. El prefijo a significa sin y biótico, que viene de vida, es decir, sin vida. Mientras que los factores bióticos son los factores que sí están relacionados con lo que tiene vida. Entonces, si la ecología es el estudio de las interrelaciones que hay entre seres vivos y seres no vivos, pues toca entonces el turno de explicar precisamente cómo se dan estas relaciones, ¿no? Y empezamos precisamente por eso con lo que son los sistemas ecológicos. En términos generales, vamos a decir que son conjuntos de relaciones e interacciones, porque por un lado se relacionan, pero también interactúan, que van a establecer todos los organismos que hay en el planeta unos con otros, o sea, interrelaciones entre todos los tipos de seres vivos que hay y cómo se relacionan con su entorno. Y nos vamos a dar cuenta que esas relaciones tienen un entrelazado, un entretejido muy interesante y muy, muy complejo, que a veces los seres humanos no alcanzamos a identificar, no nos damos cuenta, desgraciadamente, de cómo un sistema se relaciona con otro y con otro y con otro. Y esto es lo que nos genera una visión limitada de nuestro medio y que nos lleva finalmente a dañarlo o nos ha llevado a dañarlo como lo hemos hecho hasta este momento. Aquí en la imagen podemos identificar precisamente esos niveles de organización que inclusive ya hablamos en biología, como ustedes podrán recordar. Aquí en la imagen vemos, recuerden ustedes que absolutamente todo lo material de nuestro entorno va a estar creada a partir de átomos. Recuerden que los átomos son la mínima cantidad de materia que contiene las mismas características. Sin embargo, recuerden que los átomos también a su vez están divididos por partículas subatómicas. ¿Qué partículas subatómicas? Protones, neutrones y electrones, que al menos son las que normalmente estudiamos en el bachillerato, aunque también hay algunos otros tipos de partículas. Entonces, ahorita no las vamos a ver. Bueno, entonces, las subpartículas atómicas constituyen átomos y dos o más átomos del mismo elemento o de diferentes elementos nos van a constituir moléculas. Muchas moléculas nos dan como resultado diferentes organelos celulares. También en biología ya hablamos de que un organelo pues es un órgano que le ayuda a la célula a vivir. Acuérdense que habíamos hablado de vacuolas, del aparato de Golgi, de cloroplastos, etcétera, etcétera. Todos esos organelos en sí van a constituir a lo que puede ser una célula vegetal o animal. Recuerden que las células son muy semejantes entre sí, pero que sí hay algunos elementos que los distinguen, ¿no? Una célula vegetal de una célula animal. Acuérdense que, por ejemplo,
Hay células que tienen paredes celulares. Hay otras que solamente, bueno, más bien dicho, que no tienen cloroplastos, solamente las células vegetales tienen cloroplastos y pues así se van distinguiendo, ¿no? Muchas células, un conjunto de células va a conformar tejidos, tejido óseo, por ejemplo, el tejido de los huesos, los músculos, esos son diferentes tipos de tejidos. Y un grupo de tejidos va a constituir un órgano. Tenemos que un conjunto de órganos van a constituir un sistema de órganos, por ejemplo, el sistema óseo, que es el sistema de los huesos, todos los animales que son precisamente, se me fue la palabra, animales vertebrados, animales vertebrados que son aquellos animales que tienen huesos, una estructura ósea de soporte, pero también tenemos como los órganos reproductivos, los órganos, el órgano digestivo, el circulatorio, etcétera. Entonces, un conjunto de varios órganos nos va a dar un ser u organismo, como lo vemos aquí, ¿no? En este caso, pues tenemos un alce. Muchos organismos nos van a dar como resultado una población, ¿no? Aquí nosotros los seres humanos somos un conjunto o tenemos población, o tenemos una población de 7 billones de seres humanos en el planeta. Imagínense ustedes, 7 millones de millones somos los que estamos poblando este mundo. Por eso es que somos ya verdaderamente demasiados y estamos agotando todos los recursos naturales. Diferentes poblaciones, aquí tenemos una población de alces, pero por supuesto que los alces van a convivir con poblaciones de osos, con poblaciones de ardillas, con poblaciones de árboles como robles, como encinos, pasto, etcétera. Entonces, diferentes tipos de poblaciones nos van a dar lo que llamamos una biocenosis. Cuando ya incluimos los factores abióticos, por ejemplo aquí, observen que el alce pues está con algunos pájaros, pasto, que también es un ser vivo, un pez, aquí tenemos entonces diferentes comunidades de seres vivos, por eso es biocenosis, comunidades de seres vivientes. Aquí estamos hablando de factores bióticos. Factores bióticos, ¿por qué? Porque tienen vida, ¿sí? Entonces esos factores bióticos son aquellos que tienen vida, ¿sale? Cuando estamos hablando ya de la interrelación no solo de los seres vivos, como el pasto, el alce, el pájaro y el pez, cuando ya incluimos los otros factores, los factores abióticos, es decir, los factores sin vida, los factores sin vida, entonces aquí estamos hablando del ecosistema. Acuérdense, un ecosistema es una interrelación entre seres vivos y seres no vivos, entre seres bióticos y seres abióticos. Y cuando hablamos de los diferentes ecosistemas, aquí tenemos un posible ecosistema, observen que es diferente. Aquí tenemos una pradera abierta, acá tenemos un ecosistema diferente en donde tenemos un bosque con águila, con seguramente, no alcanzo a distinguir esto, pero seguramente será como un coyote, un oso. Entonces aquí tenemos dos ecosistemas diferentes. Por supuesto que hay muchos más ecosistemas que se van a interrelacionar. Y entonces en este momento ya estamos hablando de un bioma, ¿sí? Entonces un bioma es la unión de diferentes tipos de ecosistemas. Y esto es precisamente a lo que le vamos a llamar sistema ecológico. Como ustedes se imaginan, pues cada uno de estos organismos es una unidad básica que tiene una relación muy, muy específica con
tanto los seres vivos como los seres no vivos que están dentro de su entorno. Entonces, todo esto en reunión, en términos generales, nos va a dar algo a lo que vamos a llamar biosfera, que es lo que tenemos aquí arriba. Bios, vida, esfera, pues pelota, vamos a decirlo así. Entonces, la biosfera es la capa de la vida. Es la capa en donde en nuestro planeta vamos a encontrar seres vivos. Y esto va a abarcar, por supuesto, el aire, la tierra y el mar. Los mares, el agua. Tanto a niveles superficiales como a niveles profundos, porque ya como lo decíamos en biología, pues gracias a todos los aparatos que se han construido en las últimas décadas, en el último siglo, pues hemos tenido la oportunidad de conocer más sobre nuestro entorno de vida, es decir, sobre nuestra biosfera, ¿no? Aquí en esta figura, pues vemos toda la organización piramidal que hay de la vida en nuestro planeta. Piramidal en el sentido de que pues vamos desde lo más sencillo hasta lo más complejo, ¿no? Hasta la totalidad, de que en este sentido pues sería la biosfera. Bien, espero que estén tomando apunte de esto y si no, vamos a dibujar, por supuesto, todos estos, todas estas figuritas. Al menos lo que sí es importante es que como a manera de cadena vayan anotando átomos, nos lleva moléculas, moléculas a organelos celulares, organelos celulares a células, células a tejidos, tejidos a órganos, órganos a sistemas, sistemas a organismos, organismos a población, población a biocenosis, diferentes biocenosis a ecosistemas, ecosistemas a biomas y muchos biomas a la biosfera, ¿sale? Eso es cómo tenemos que identificar entonces este sistema biológico. Y repito, sistema, ya lo habíamos visto el concepto de sistema hace ratito en métodos en administración de los recursos materiales. Un sistema pues es una interrelación, ¿no? Ok, entonces estábamos hablando de los factores bióticos y abióticos y vamos a comenzar entonces sobre esto. Fíjense bien, este esquema sí quiero que lo hagan tal cual está. Entonces tomen las medidas de su cuaderno, creo que sería mejor hacerlo de manera horizontal y no vertical, tomar el cuaderno acostado, por así decirlo, ¿no? Imaginando que aquí está el espiral del mismo cuaderno. Entonces, ¿cómo se da la estructura de un ecosistema? De una manera verdaderamente interesante, ¿no? Yo decía hace ratito, tenemos, entonces, vamos a comenzar con los factores abióticos y los factores bióticos. Factores abióticos sin vida y los factores bióticos, es decir, los factores con vida. Y la relación de la biocenosis que hay en este sentido. Acuérdense, me voy a regresar tantito. Precisamente decíamos que biocenosis es cuando estamos hablando de todos los seres vivos que hay en el ecosistema, solamente los seres vivos. Cuando ya hablamos de lo abiótico, entonces ahí ya hablamos completamente de ecosistema, ¿no? Pero, me equivoqué, perdón, es para acá. Ahí está. Ok, entonces el día de hoy solamente nos vamos a centrar en los factores abióticos porque son muchos los factores abióticos. Todos ellos le dan estabilidad a los sistemas. Cuando hay algún desequilibrio o algún cambio o alguna transformación en estos sistemas abióticos, como en los juegos de dominó, cuando paran las fichitas,
Con que muevan uno, todos los demás se van a mover, todos los demás se pueden caer. Entonces, de ahí es importante primero entender y después respetar ese equilibrio de factores abióticos. Bien, de acuerdo a lo que vemos aquí, tenemos dos tipos de factores abióticos, los que vamos a llamar climatológicos y los que vamos a llamar edafológicos. Lo que viene en relación a edafológico es lo que tiene que ver con el suelo. Edafología es el estudio de los suelos. Y la climatología, pues obviamente es lo que tiene que ver con algunas cuestiones como temperatura, humedad, etcétera, ¿no? La primera de ellas, la primera de los factores climatológicos es la luz solar. Ya nosotros entendemos, ya en biología hablamos de la importancia del sol, porque ya habíamos dicho que el sol es nuestra base energética por excelencia. Esta base energética pues nos va a proporcionar todo lo que necesitamos. El sol es lo que nos da vida de alguna manera. Sin embargo, no toda la luz solar es igual en el planeta. No llega de la misma forma, ni llega en la misma cantidad, ni llega en el mismo tiempo. Ya en geografía, cuando estaban en la secundaria, hablaban, por ejemplo, de las estaciones, hablaban de estos dos momentos en el año, que es los equinoccios y los solsticios, que nos habla de la diferente cantidad de luz que llega a nuestro planeta y que también pues es diferente la intensidad y la cantidad de radiación lumínica. Y eso va a afectar tanto positivo como negativamente a todo el sistema. Por ejemplo, en el caso de las plantas, ya sabemos que las plantas realizan fotosíntesis a través de todo un proceso que ya habíamos hablado en biología, ¿no? Esta fotosíntesis es bien importante porque nos va a dar glucosa, nos va a dar azúcar y decíamos que el azúcar a los animales pues es nuestra gasolina, es lo que nos va a ayudar en nuestro motor. Hay lugares en donde la luz solar pues solamente llega en un periodo determinado y en otros no, en otros hay oscuridad o algunos lugares, por ejemplo, las cuevas. En las cuevas, en los cenotes, bueno, en los cenotes sí llega la luz, pero en las cuevas, algunas cuevas, sobre todo ya cuando se profundiza en ellas, encontramos que no hay luz solar y esto genera un tipo de fauna y flora muy específico y muy propio de lugares que son pues relativamente oscuros. Antes se pensaba que al no haber luz solar, pues no iba a haber vida. Sin embargo, encontramos, por ejemplo, bacterias extremófilas, que son bacterias que viven en situaciones completamente diferentes a las bacterias que viven en lugares donde sí hay luz. Nos damos cuenta, por ejemplo, que hay plantas ligeramente diferentes a las plantas que no tienen luz directa, luz solar. De hecho, por ejemplo, en nuestra casa, luego a veces las mamás, las abuelitas andan buscando plantas de sombra, ¿no? Por ejemplo, que en realidad pues sí necesitan luz para crecer y desarrollar todas sus actividades, pero que no es tan necesario que tengan la luz solar como algunas otras que definitivamente no podrían vivir sin ellas. Bueno, ok. El siguiente factor abiótico relacionado con el clima es la temperatura y que por supuesto también tiene una estrecha relación con la luz solar. Ya que, por ejemplo, los rayos del sol, como decía yo hace ratito, no caen, es decir, no inciden en el mismo ángulo sobre la Tierra en todo el tiempo.
Depende mucho de la latitud y la altitud de la que estemos hablando para saber si caen en forma perpendicular. Y si caen en forma perpendicular, pues seguramente estos rayos solares nos darán una radiación más intensa. En latitudes mayores, como por ejemplo ya hacia los polos, la inclinación del eje de la Tierra genera que los rayos solares caigan de diferente forma y entonces se obtenga diferente temperatura. Ya sabemos que en el Ecuador, por ejemplo, es decir, en el centro de la Tierra, son las zonas más calientes, son las zonas más cálidas. Y por el contrario, en los polos, la temperatura pues es menor y por lo tanto es más gélida, ¿no? Aún, por ejemplo, dentro de las estaciones, invierno, primavera, verano, otoño, es diferente tanto en la zona norte como en la zona sur. Por ejemplo, la primavera es menos cálida, por ejemplo, en Argentina, en Chile, que son países en el sur, de lo que puede ser acá en el norte. Y pues sí, los inviernos tienden a ser más fríos en el sur que en el norte, ¿no? Por ejemplo. Ok, tenemos también, bueno, ya lo hablamos, ya lo tocamos también de alguna manera, a querer o no, el efecto de la latitud y la altitud. Recuerden que nuestro planeta simbólicamente, bueno, simbólicamente no, imaginariamente, se divide en fragmentos meridianos, por ejemplo, cuando dividimos al planeta como si fueran gajos de naranja, ahí estamos hablando de los meridianos, pero también tenemos paralelos al ecuador, como si partiéramos una naranja a la mitad. Bueno, pues ahí normalmente la partimos por el ecuador. Y si hiciéramos rodajitas, entonces ahí estaríamos hablando de paralelos, ¿no? La latitud y la altitud también determina el tipo de clima que va a haber. Por supuesto, no es lo mismo el clima que hay en una gran altitud, como por ejemplo las grandes montañas, pienso en el monte Everest. Ahí la altitud es muchísima y no solamente la temperatura es muy baja, sino que también hay poca cantidad de oxígeno. Y es bien interesante cómo los organismos, incluyendo los seres humanos, se adaptan a esos lugares altos, carentes o al menos que tienen muy poca concentración de oxígeno. Por ejemplo, los seres humanos que viven en el Tíbet es esa zona entre China, Mongolia, en las cordilleras de los Himalayas, que son muy altas y donde hay poco oxígeno. Ahí la sangre de las personas que viven en esos lugares son diferentes. Es una sangre ligeramente diferente a la sangre de las personas que vivimos en lugares más bajos, ¿no? Entonces, la latitud y la altitud también determina cómo es la fauna y la flora en esos lugares. La humedad, que tiene que ver con la cantidad de aire, perdón, es cierto, de agua que hay en la atmósfera. Hay lugares que son muy húmedos y hay lugares que son muy secos, por ejemplo, los desiertos, en donde pues solamente llueve una que otra vez a lo largo de un año. Inclusive hay lugares en el mundo donde pueden pasar años y no hay un solo registro de lluvia, ¿no? Tenemos la composición, bueno, el viento también, por supuesto, el viento es un factor que se va a asociar a la temperatura y a la transferencia de calor.
Por ejemplo, pienso yo en la isla de Inglaterra. Si ustedes imaginan o visualizan un mapa de Europa, Inglaterra es una isla que está muy al norte. Bueno, pues los climatólogos señalan que Inglaterra debería ser un país que constantemente estuviera congelado. ¿Por qué no se congela Inglaterra? Porque al ser una isla está rodeada de mar, está rodeada de océano o de agua, vamos a decirlo en términos generales. Y estas aguas son llevadas desde el centro, desde el Ecuador, hacia el norte. Son aguas cálidas que le dan ese clima tan especial y particular a Inglaterra. Pero ¿cómo es que esas aguas llegan? Bueno, mucho tiene que ver con el viento, ¿no? Ok, entonces hasta aquí tenemos los factores abióticos climatológicos. Ahora vamos a hablar de los factores abióticos edafológicos, insisto, que tienen que ver con el suelo. La composición del suelo, qué tipo de bacterias tiene, la cantidad de hierro que pueden llegar a tener o de algunos otros minerales que la pueden hacer muy rica para la generación de plantas o todo lo contrario. Puede ser un suelo muy salitroso, o sea, con mucha salinidad, que no permita la vida más que de ciertas bacterias, otra vez bacterias extremófilas. Por ejemplo, hay algunas áreas en el planeta que son verdaderamente secas y saladas y uno pensaría que allí no vive nada, pero cuando se han hecho estudios al microscopio, se encuentran bacterias que aprovechan esa salinidad, ¿no? La textura y la porosidad, es decir, que haya o no agujeros, eso también es bien importante porque eso permite la filtración de agua, permite la filtración de muchas partículas o todo lo contrario. Puede ser que no permita la filtración, no permita la filtración del aire, no permita la filtración del agua, y entonces eso genera también ciertos tipos de comunidades muy interesantes, pero que son diferentes a las comunidades en donde la tierra puede ser porosa. Recuerden ustedes, ya en alguna vez en biología hablamos de que existe la misma cantidad de agua en el planeta Tierra, pues ya desde hace muchos millones de años. Entonces, ¿por qué las autoridades hoy en día hablan de que se está acabando el agua? Bueno, ni siquiera podemos decir en sí que se está acabando el agua dulce. El agua dulce también sigue siendo lo mismo. ¿Qué es lo que se está acabando? El agua que la naturaleza filtra de manera natural, de manera automática. Extraemos más agua dulce, limpia y filtrada de la que la naturaleza, la tierra, puede limpiar, puede descontaminar y esto es lo que se está terminando. Ocupamos más de lo que la naturaleza produce. También aquí, obviamente, entra la cuestión de la temperatura, los suelos fríos, los suelos cálidos, es diferente el tipo de seres vivos que habitan en suelos fríos que en suelos cálidos. Aquí también se han identificado, por ejemplo, en suelos que son extremadamente calientes, por ejemplo, alrededor de los geysers. Recuerden que los geysers son estas fumarolas de vapor que salen en algunos lugares del mundo. Esto es porque en el interior el agua está muy cerca de algún campo magmático
lava, acuérdense, la lava que no ha salido a la superficie no se le llama lava, sino se le llama magma. Entonces hay algunos ríos y lagos subterráneos que pasan muy cerca de donde están estas cámaras magmáticas y entonces el agua se calienta, hierve y eso es las fumarolas que nosotros vemos en algunos geysers. Entonces, por supuesto que también los seres vivos que habitan esos territorios, sobre todo algas y bacterias, pues están adaptadas a esas condiciones de temperaturas extremas. Y el caso opuesto se ha encontrado en los polos, por ejemplo, en la Atlántida, en la Antártida, en los dos polos, ciertos seres que viven, pero bien a gusto, en situaciones de temperatura verdaderamente baja. Algunas hibernan, por ejemplo, y cuando tienen una temperatura ligeramente más alta, pues entonces como que reviven, ¿no? Se activan y esto es verdaderamente interesante. Y por último, dentro de los factores abióticos, recuerden sin vida, porque nada de esto tiene vida, esto hay que entenderlo. Son abióticos porque ni la luz, ni la temperatura, ni la humedad, ni el viento, ni la porosidad, estamos hablando de seres vivos, no estamos hablando de seres que no tienen vida, por eso son abióticos. Bien, el último punto es el potencial de hidrógeno. Esto ya debieron de haberlo visto en química hace 2 o 3 cuatrimestres. El pH, que es el potencial de concentración del ion hidrógeno. Este pH juega un papel bien importante tanto en los sistemas acuosos como en los sistemas terrestres. El pH nos indica el grado de acidez o el grado de alcalinidad que hay en el área y que también nos va a determinar el tipo de vida que va a haber o que no va a haber. La composición de minerales que hay disueltos en la tierra o en el suelo y muchos otros componentes químicos. Entonces, pues es muy interesante y necesario. Por ejemplo, un pH ácido, es decir, que está por debajo de los 6 grados, pues va a tener presentes ciertas comunidades de vegetales y que por supuesto, pues también esto le va a dejar espacio a ciertas comunidades de animales. Podemos tener pH neutro, que va alrededor de los 7 grados. Y entonces, pocas especies de plantas van a vivir en un grado de concentración de 7 o mayor de 7. 7, 8, 9. Acuérdense que, o sepan ustedes que la escala de pH va del 0 al 14. Pasando por el 7, que el 7 es la mitad y por lo tanto ese es neutro. Pero entonces cuando los suelos son de un pH 7, 8, 9, pues ahí las cosas ya son muy diferentes porque prácticamente no se permite la vida. Solamente pues algunas bacterias. Es que estas bacterias ya lo vimos en biología. Son bien, ¿cómo se dice? Bien resistentes y muy adaptables a la vida. Lugares donde nosotros pensaríamos que no hay vida, pues resulta que sí la hay. Bueno, voy a dar por terminada esta sesión, por favor. Espero que hayan tomado apuntes. Si no, pues entonces, una fotografía para que lo manden a la plataforma, por favor. Después de que lo manden a la plataforma, se conectan en Zoom. Entonces, nos vemos en unos minutos. Muchas gracias por su atención.